2 millones de reses están en riesgo por las posibles inundaciones con la llegada del fenómeno del Niño, mientras el gobierno prepara un decreto ley para enfrentarlo. Los contribuyentes tendrán limitaciones para registrar las cargas familiares y lograr así reducir el impuesto a la renta. 8.500 policías recién incorporados aún no cuentan con equipamiento que, según el gobierno, cuesta $29 millones. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. ¿Qué tal, Andrea? Alejandra y amigos, buenas tardes. Empezamos con la información del fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño. ¿Está preparado el país? El gobierno reconoce que 2 millones de reses están en riesgo por posibles inundaciones con la llegada del fenómeno del Niño. La mitad de ese ganado está en zonas bajas de Manabí. El Ministerio de Agricultura estima que hay 150.000 productores en áreas vulnerables en la región costa. Mientras que el sector camaronero advierte que de las 230.000 hectáreas en el país, 150.000 están en zonas inundables, la mayor parte cerca de los golfos de Guayaquil y de Jambelí. Veamos el informe de William Young. Para los ganaderos es un tema que encendió las alarmas, pues sería uno de los sectores productivos más golpeados por el fenómeno del Niño en este año. Desde el Ministerio de Agricultura estiman que más de 2 millones de reses en 6 provincias son vulnerables. ¿Por qué? Están en fincas ubicadas en zonas bajas que históricamente se inundan y salvarlas es una prioridad según la Asociación de Ganaderos del Litoral. Moverlas a tierras altas es la principal opción, aunque eso tiene sus complicaciones. La mayoría de las personas no es que tienen 2 propiedades o 3 propiedades para mover el ganado tranquilamente. Tienen que alquilar y eso ya es un costo adicional porque tienen que alquilar la tierra. Segundo lugar, viene el tema de la seguridad de sus animales. En el gobierno elaboran un plan de emergencia que incluye al sector ganadero. En este documento plantean que las Fuerzas Armadas asignen personal y camiones para transportar las vacas de las áreas en riesgo. Y si eso no es suficiente, que el ministerio contrate esa logística, aunque inicialmente sería solo para los pequeños productores. Pero todavía no saben cuánto les va a costar ese plan y si contarán con los recursos a tiempo. Otro problema es conseguir alimentos para ese ganado, porque si los pastizales quedan bajo el agua, no tendrán comida, y eso también es grave. En el año 98 nosotros tuvimos aproximadamente un 30% que se dejó de ganar de peso. Esto es una considerable pérdida para el país, porque estamos hablando que posiblemente en vacunos y en el peor de los escenarios podríamos tener un dejar de ganar en dólares aproximadamente unos 140 millones de dólares en ganancia de peso. Nuestros esfuerzos van a estar enfocados justamente a dar alimentación. Y asegura que en estos escenarios no se ha considerado la importación de carne ni leche por ahora. Otro de los sectores que ya advierte afectaciones es el acuícola. De las 230.000 hectáreas de camarón en el país, 150.000 están en riesgo, es decir, el 65% de la producción nacional. Más de la mitad de la actividad camaronera en el Ecuador está ubicada en zona inundable de forma directa. Entonces usted tiene riesgos por incremento de costos, riesgos por potencial destrucción de obra de infraestructura, riesgo por la pérdida del stock cultivado y por tanto afectación directa a su capital de trabajo. Y según los representantes de este gremio, esperar la respuesta de las autoridades no es su principal acción. Ya trabajan casa adentro. Reforzamiento de obras de infraestructura como los muros de las camaroneras, la limpieza de los canales, el preservar justamente los bosques de manglar que son una barrera natural para este tipo de fenómenos. A esto se suma la urgencia de tener una red de vías habilitadas, porque si los caminos se dañan o bloquean por ríos desbordados, se afecta la cadena de producción y exportación. Y por eso ya iniciaron conversaciones con las prefecturas de las provincias costeras. El presidente Guillermo Lasso aseguró que desde la próxima semana se emitirán nuevos decretos ley para enfrentar el fenómeno del Niño. También dijo que llegaría un crédito para atender las vías de Ecuador afectadas por el temporal. Escuchemos sus declaraciones. Estamos preparando otros proyectos de ley con carácter de urgencia
para poder enfrentar los eventos negativos que nos va a provocar el fenómeno del Niño. La próxima semana, a finales de este mes, principios de julio, estamos recibiendo un crédito de la CAF precisamente para el mantenimiento de vías. Un poco más de 200 millones de dólares. Autoridades del Seguro Social Campesino se alistan para el fenómeno del Niño. En provincias con mayor riesgo de inundaciones se tiene previsto el traslado de equipos y personal a zonas de contingencia. Bessie Granja hizo un recorrido en Guayas. Este es el dispensario El Tránsito del Seguro Social Campesino, ubicado en la zona rural del cantón Juján, en Guayas. Ha sido identificado por las autoridades como uno de los centros ubicados en zonas con riesgo a inundaciones por la llegada del fenómeno del Niño. Por la parte de detrás del dispensario cruza el río Los Amarillos, el cual es el que se desborda y llega hasta estas instalaciones. El camino de acceso al dispensario se inunda. Otro centro vulnerable es Los Palmares, ubicado en la parroquia Mariscal Sucre, en Milagro. Existen 99 dispensarios del Seguro Social Campesino, donde se atienden 270,000 beneficiarios en 5 provincias. Las más vulnerables por el fenómeno del Niño son Guayas, con 42 centros. También Bolívar y Los Ríos, cada una con 20 dispensarios. Las autoridades tienen listo un plan de contingencia. Por ejemplo, en el dispensario Palmares se prevé que se tenga que cambiar eso a la parte más alta, en Simón Bolívar. De hecho, habíamos gestionado unas donaciones con la Embajada de Japón de unos hospitales móviles y unos consultorios móviles que son inflables para poder solventar cualquier necesidad. Asimismo, se contempla el registro de voluntarios en primeros auxilios que acompañarán al personal del Seguro Social Campesino. Los contribuyentes no podrán registrar la misma carga familiar 2 veces. Esto se aplica en el caso de hijos y padres para la reducción del impuesto a la renta. La información le ingresará al trabajador en relación de dependencia a partir del 1 de julio. Adriana Bermeo con el reporte. A partir del 1 de julio, los empleados en relación de dependencia tendrán que registrar el número de cargas familiares para que se beneficien de la reducción del impuesto a la renta. En el caso de una familia con hijos menores de 21 años con ganancias de más de $1,900 cada padre, las cargas tendrán que ser distribuidas y nunca repetidas en 2 contribuyentes. Ocurre lo mismo con otro tipo de cargas como padres y personas con discapacidad. Cuando sube ese empleador el anexo, va a subir con el número de cédula y el nombre de la carga del empleado, y lo que le va a pasar es que automáticamente el siguiente empleador, si intenta poner la misma carga, le va a salir que no se puede. Registrar las cargas significa un pago menor del impuesto a la renta, pero si ya canceló en exceso, tendrá derecho a una devolución. Para esto, a partir de marzo del 2024, será obligatorio llenar una solicitud en línea, indicar la cuenta a la que el dinero será transferido y en un plazo de 20 días el valor será asignado. De hecho, no hay que aportar absolutamente ningún documento, pues el empleador ya presentó las retenciones y el anexo, el empleado no tiene que presentar absolutamente nada y se le procede a devolver. El registro de cargas familiares y la actualización de la proyección de gastos las hará el empleado mediante la página web del Servicio de Rentas Internas, una vez que se emita la norma el próximo 30 de junio. Una aparente fuga de gas ocasionó una explosión en el distrito más antiguo de París, en Francia. La detonación provocó incendios y la destrucción de algunas fachadas en edificios del histórico barrio latino. Hay 16 heridos, 7 en estado crítico, informa Pedro Jiménez. Pasadas las 5 de la tarde, hora de Francia, el ambiente en ese distrito parisino a orillas del río Sena se vio alterado por una explosión que destrozó un edificio de 4 pisos, dando paso a un incendio que se extendió a otras propiedades aledañas y a la cuadra de al frente. El ministro del Interior, en sus primeras declaraciones, confirmó la gravedad del incidente atribuido a una fuga de gas en las tuberías de esta zona residencial, que tiene edificios construidos en los siglos XVIII y XIX. La explosión generó una columna de humo visible a varios kilómetros, mientras los reportes hablan por ahora de 16 personas heridas, 7 de ellas muy graves.
Vamos a la pausa y al regresar, un estudio revela que las tiendas de barrios pierden con relación a los micromercados que distribuyen al por menor en el país. También Ecuador cuenta con 3 nuevas rutas aéreas internacionales. Le diremos cuáles son y qué otros destinos se habilitarán en el país. Las tiendas de barrio pierden espacio con relación a los locales de distribución al por menor en las grandes ciudades. Los portales de venta por internet también generan competencia. Francisco Garcés con los resultados de un estudio. Los locales de distribución al por menor ganan cada vez más espacio en los barrios de las principales ciudades del país. En Guayaquil, por ejemplo, este tipo de negocios ya tiene el 10% del mercado, mientras que en Quito el 4%, con proyección de terminar el año con el 6% del mercado. Un estudio de la consultora Kantar determinó que la incursión de este tipo de negocios generó también cambios en la canasta de consumo de los ecuatorianos. Los primeros meses del 2023, los consumidores gastaron un 3% menos por la misma cantidad de productos de primera necesidad. Es decir, obtuvieron los mismos bienes que el año pasado, pero a un menor precio. Lo cual hace que le queden más dólares para otras categorías que estamos viendo en expansión. Por ejemplo, alimento de mascotas. Y también está trasladando ese consumo a categorías de belleza. Esta es una de las opciones por las que cada día más ecuatorianos optan, pero no es la única, porque hay tiendas virtuales, nuevas cadenas de minimercados y otras opciones para los consumidores que generan más competencia con ofertas que no pasan desapercibidas. El comportamiento de los compradores genera preocupación en las tiendas de barrio que ven reducidas sus ventas. En el país hay cerca de 120,000 de estos negocios. Hugo Panchi ha mantenido una tienda por 35 años y ve cómo su negocio decae. Son grandes, dan 2 productos más uno más y entonces nosotros no podemos competir con ellos. La marca también es importante para el consumidor, que busca cada vez productos certificados, amigables con el ambiente y que sean saludables, aunque su costo sea algo mayor. En máximo 90 días, el Ministerio de Comercio Exterior y la aduana deben hacer los cambios normativos necesarios para enfrentar el contrabando, ahora declarado asunto de interés nacional. Este año el perjuicio para el Estado podría superar los 1.700 millones de dólares, según la Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía. Mediante el decreto ejecutivo 783, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró como asunto de interés nacional el combate al contrabando. El objetivo es frenar el fraude aduanero por su impacto negativo en la economía. Habiendo contrabando, el sector productivo se va a ver afectado. En 2021, el Servicio Nacional de Aduana decomisó 69,7 millones de dólares en mercadería que pretendía ser comercializada de manera ilícita en el país. Esa cifra subió a 76,2 millones de dólares en 2022, es decir, un aumento del 9%. De lo incautado el año pasado, 14,6 millones corresponden a zapatos, 13,7 millones a productos tecnológicos y accesorios como computadoras y 11,7 millones a textiles. Según estimaciones de la Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía, el perjuicio total para el Estado podría superar los 1.700 millones de dólares anuales. Puede llegar hasta mucho más. Pero si el gobierno se propone en invertir en estos recursos para poder controlar, podemos bajar este índice. Además, el contrabando está cada vez más relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico. Invierten en eso y lo utilizan para poder lavar el dinero, especialmente si no hay ningún tipo de control en la frontera. El documento presidencial, que contiene 2 artículos y una disposición general, se ordena crear la figura de un subsecretario en aduana que mejore la normativa para combatir el contrabando en un plazo máximo de 90 días. Más de 10 millones de dólares mensuales en sueldos y 40 millones en equipamiento cuesta la incorporación de 11.800 policías realizada hasta el momento, esto como parte del ofrecimiento de Guillermo Lasso. Sin embargo, los últimos 8.500 incorporados aún no reciben armas ni chalecos. El Ecuador tiene 8.500 nuevos policías, pero aún sin equipamiento. Solo en ellos el gobierno debe invertir 29 millones de dólares para entregarles los equipos básicos, pero la dotación no se ha concretado pese a que el 85% de los nuevos policías fue a las 5 provincias más conflictivas. Los nuevos uniformados tampoco tienen dormitorios en los cuarteles y se hospedan en hoteles y departamentos. El parque automotor para su uso tampoco se ha incrementado y de los 15.000 patrulleros y motos, 5.000 están en regularidad
irregular o mal estado. De los 30.000 nuevos policías ofrecidos por Guillermo Lasso, el gobierno ha incorporado 9.200 uniformados y graduará a otros 2.600 en noviembre, es decir, terminará su mandato con 11.800 nuevos policías y $10.200.000 de mayor inversión en salarios mensuales. Fue en abril del año pasado cuando el presidente Guillermo Lasso anunció el Plan Integral de Seguridad frente al incremento de homicidios en el país, con una inversión de $1.200 millones para tecnificar a la policía. En ese entonces ya existían 52.000 uniformados con problemas de equipamiento y logísticos. De lo ofrecido aún no se conoce cuánto se ha invertido. El ministro Juan Zapata indicó que los procesos de contratación están en marcha y mientras solucionan estos temas de equipamiento, el próximo gobierno deberá pensar en los 7.395 nuevos uniformados que se formarán desde noviembre próximo. Ecuador ha recuperado el 94% de las 34 rutas aéreas internacionales luego de la caída que se dio con la pandemia. La próxima semana comenzará el trayecto Manta a Panamá y es el cuarto solo en lo que va de julio. Son 3 las rutas aéreas internacionales que se abrieron en el país. Desde el 1 de junio, Avianca habilitó el trayecto Quito-Nueva York-Quito, con 5 vuelos semanales, mientras que el 15 y 16 de junio, esa aerolínea y Viva Aerobús iniciaron con el destino Quito-Cancún-Quito, con 3 frecuencias a la semana. Y este 27 de junio, Copa abrirá una cuarta ruta. De Manta hacia Panamá, y esto es importantísimo porque a través del hub de Panamá logramos conectar con 74 destinos a nivel internacional. El presidente Guillermo Lasso asegura que la firma de 4 acuerdos de cielos abiertos, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la reducción de las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística han contribuido al aumento de estas rutas. Permitieron recuperar el 94% de conectividad internacional y el 87% de operaciones domésticas respecto a las cifras que teníamos antes de la pandemia. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, que este miércoles organizó en Guayaquil el Foro por el Día de la Aviación, concuerda con que el país está recuperando el mercado aéreo. Este país ha tomado medidas proactivas que incentivan la conectividad aérea y con ella el turismo. Con este escenario, las aerolíneas han dialogado y abrirían más rutas internacionales. Yo le diría que alrededor de unas 2 o 3 rutas adicionales vamos a tener hasta finalizar el año. Que se puede mejorar aún más la competitividad regional de Ecuador, es lo que aseguraron desde la IATA. Esto con la reducción de otros impuestos aeroportuarios y municipales para abaratar más los costos de pasajes aéreos. El Consejo Nacional Electoral calificó las candidaturas presidenciales de Luisa González por la Revolución Ciudadana y Fernando Villavicencio por el movimiento Construye. Ambas postulaciones subsanaron los errores iniciales en su inscripción y el CNE confirmó el cumplimiento de requisitos. Así, los 8 aspirantes a la presidencia concluyeron este primer paso para su participación en los comicios de agosto. Resta la certificación del Tribunal Contencioso Electoral, que no tienen impugnación y con eso sus candidaturas estarán en firme. Más adelante en Televistazo, delincuentes lanzaron un explosivo contra un centro médico que presta servicios al IES en Guayaquil e incendiaron el carro del dueño, quien estaba secuestrado. Además, los 5 ocupantes del sumergible Titán podrían estar con vida. Equipos de búsqueda detectaron leves ruidos en el fondo del Atlántico. La policía logró liberar a un médico y a su chofer que estaban secuestrados. Además, detuvo a 2 personas implicadas. Diego Cuenca informa que por este caso, criminales provocaron una explosión e incendiaron un vehículo. La noche de ese martes, delincuentes abandonaron ese vehículo en llamas en el kilómetro 6 de la vía La Puntilla-San Borondón. En su interior habían restos de bala. Al mismo tiempo, un explosivo detonó en un centro médico ubicado en Urdesa, en el norte de Guayaquil. Ambos bienes son de un médico que fue rescatado por la policía luego de ser secuestrado junto a su chofer. Dentro de esas hipótesis, una puede ser que en retaliación a que no obtuvieron la parte económica que ellos estaban exigiendo, que era una gran cantidad de dinero, y la otra puede ser que hasta esa hora trataban de hacer presión sobre las autoridades. Según las autoridades, 2 personas que participaron en el secuestro fueron detenidas en un operativo que se realizó
realizó en el Cantón Durán. Hay 2 detenidos, ellos han sido dados prisión preventiva. Hoy acaba de terminar la audiencia. Es un caso que tuvimos algunas reacciones, ¿no? Como el tema del vehículo quemado, el tema de generar un aparato explosivo. La víctima del secuestro presta servicios de salud al IES y debido a la explosión que ocurrió en el centro médico, un guardia de seguridad resultó con heridas leves. Esmeraldas es una de las 3 ciudades con mayor índice de violencia en América Latina, según Instant Crime, portal especializado en la investigación sobre crimen organizado y seguridad ciudadana. La antecede Colima, en México, donde se registran 110 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que la región capital Venezuela presenta 90 muertes por cada 100.000 habitantes. En 2022, en Esmeraldas se registraron 81 muertes. Con esas cifras, el portal cataloga a la capital de la provincia verde como uno de los epicentros de homicidios en Latinoamérica. Se avecina un cambio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los países de la región elegirán a 4 de sus 7 miembros en la Asamblea General de la OEA, que se instala desde hoy. Un ecuatoriano está entre los candidatos. El informe previo es crítico con él y otros 2 postulantes. Informa Jacqueline Rodas. Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos renovará a 4 de sus 7 integrantes y la mitad de los candidatos recibe fuertes críticas. Los postulantes se presentaron ante el panel de expertos independientes que evalúa sus perfiles y en su informe final avala a los propuestos por Chile, Argentina y Guyana, pero levanta alertas sobre Pierre Pigosi, nombre enviado por el gobierno de Guillermo Lasso en representación de Ecuador. Sobre él, concluye que mantiene posiciones que denotan retrocesos en relación con los estándares internacionales consolidados de protección de derechos humanos. El candidato ecuatoriano tiene altas posibilidades de llegar. Hay 4 espacios para 6 postulantes. Ante la OEA defendió su postura. Los derechos humanos no pueden tener una ideología. La primacía de un grupo de derechos por sobre otro siempre ha resultado en formas graves de injusticia. También se cuestiona a los candidatos de Guatemala y Surinam. El informe del panel no es vinculante. La decisión está en manos de los 32 países que se reúnen desde este miércoles en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos, y votarán de forma secreta. La importancia de la CIDH radica en que tiene el poder de emitir medidas cautelares y elevar las denuncias en contra de los estados a la Corte Interamericana para una posible sentencia de obligatorio cumplimiento que puede incluir reparaciones económicas. Además, cómo se muevan las fuerzas luego de la elección marcará la tendencia de la mayoría por los próximos 4 años respecto de temas como la democracia o los derechos de las mujeres y minorías sexuales. Se acaba el tiempo para los 5 ocupantes del sumergible Titán desaparecido en el Océano Atlántico. La nave estaba destinada a explorar los restos del Titanic, que en abril de 1912 chocó contra un iceberg donde reposan en el lecho marino a una profundidad de 3.8 kilómetros y que se hundió a 600 kilómetros al sur de Newfoundland, en Canadá. El Titán inició un viaje turístico de exploración en la madrugada del domingo, en un viaje que desde la inmersión debía durar 8 horas. Pero han pasado casi 4 días y no hay rastros del sumergible. Solo débiles señales reportadas por equipos de rescate como golpes posiblemente originados en la nave. En medio de la frenética búsqueda del sumergible Titán, surge una señal de que los tripulantes podrían estar aún con vida. Tras registrar una serie de ruidos emitidos cada 30 minutos, los equipos de rescate desplegaron otro sonar en el área. Y aunque no hay explicación certera del origen del sonido, se entiende como signos probables de vida de los tripulantes. La nave perteneciente a la empresa Ocean Gate zarpó a las 4 de la madrugada del domingo, pero perdió comunicación con la superficie y se cree que se encuentra en las profundidades del océano. El artefacto mide 6,5 metros de longitud, 2,8 metros de ancho y 2,5 de altura. Tiene capacidad para 5 personas, incluido el piloto, y en el interior hay poco espacio para moverse.
Solo una persona puede estirar las piernas a la vez. La iluminación se reduce a una pequeña lámpara y su operación, de características rudimentarias, es posible mediante un control remoto similar al de los videojuegos. Además, el aparato aparentemente no cuenta con un sistema de rastreo para emergencias. El sistema de oxígeno es para 96 horas y ese tiempo está por expirar. Quienes deciden pagar $250,000 por la expedición a los restos del Titanic firman un extenso contrato que describe al sumergible como una embarcación experimental que no ha sido aprobada ni certificada por ningún organismo regulador y podría resultar en lesiones físicas, discapacidad, trauma emocional o muerte. Y es que los riesgos de viajar en esta nave son muchos y más de 30 oceanógrafos advirtieron a Ocean Gate de posibles catástrofes durante las misiones para observar los restos del Titanic. Sabíamos que esto iba a suceder en algún momento del camino y sabíamos todas las dificultades que habría sobre ¿y cómo sales de esto? ¿Y si el submarino se queda atascado en un naufragio? ¿Y si se pierden las baterías? ¿Y si queda atrapado en el fondo? Y no se hizo nada al respecto. Los expertos afirman que si el sumergible está en el fondo del océano, a 3.800 metros, no hay una nave capaz de remolcarlo a la superficie. Las 5 personas dentro se quedarán sin oxígeno para el jueves en la mañana. Para atraer inversiones y generar miles de plazas de trabajo, el municipio de San Borondón dio paso a la implementación de un distrito industrial, logístico y de negocios. Se esperan cientos de millones de dólares en la instalación y desarrollo de iniciativas empresariales. El municipio de San Borondón presentó un corredor de 1.000 hectáreas en donde se apunta a desarrollar un nuevo polo industrial y comercial. Industria de mediana y de bajo impacto, industrias con responsabilidad social. Y que para ello se dispuso la implementación de incentivos reales como la reducción de tasas y contribuciones. Asimismo, se advierte que está previsto invertir en la dotación de servicios básicos y de mejoras viales cerca de $65 millones. Esto para atraer a la inversión privada y también para generar empleo. Por lo menos $150 millones en nuevas inversiones para la ciudad. Nos hemos trazado la meta asimismo de tener de generar cerca de 1.000 empleos directos para la gente de San Borondón. Esta iniciativa busca además un crecimiento planificado del cantón y responder a nuevas realidades comerciales, industriales y logísticas. Ahora los restaurantes tienen más cocinas oscuras, que quiere decir cocinas que despachan por Uber Eats, despachan a domicilio, ¿no es cierto? Esas se pueden ubicar en estos lugares. Que las grandes empresas de distribución, la gente compra en internet. Entonces todos los negocios que antes solo tenían locales comerciales, ahora también tienen distribución por internet. Necesitan bodegas, necesitan centros de distribución, y este está ubicado en un lugar estratégico. Los $150 millones de inversión proyectada es solo el inicio. Las expectativas apuntan mucho más allá, tal como ocurrió con la ordenanza de estímulos financieros con la que se quiso atraer 100 millones de inversión y recibieron casi el triple. La falta de alimento es la causa principal de la muerte de aves en la zona costera de Ecuador, aunque el Ministerio de Ambiente no precisa cuántas especies han encontrado. Detalla que esto se debe al cambio climático. Vanessa Robles reporta. Aunque inicialmente se creyó que la presencia de aves muertas reportadas desde hace 8 meses en Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Guayas se debía a la gripe aviar, el Ministerio de Ambiente detalló que los análisis realizados dieron negativo a esta enfermedad. El motivo, atribuyen, es el calentamiento global, que altera su hábitat y con ello su ruta migratoria en busca de alimento de aves marinas. Los pájaros guaneros, en este caso el guanay, también está el pelícano peruano, que están debilitados porque están sin comer, están estresados. No se reproducen crustáceos, otro plancton de los cuales se alimentan. Según Surf for Perú y la Fundación Aves y Conservación, el aumento de temperatura en el Océano Pacífico provoca que los peces, crustáceos y calamares naden a mayor profundidad. Por ende, las aves no pueden cazarlas, afectando la cadena de alimentación de esa y otras especies. Afectación, por ejemplo, de los lobos marinos, el pingüino de Humboldt, que viene de Perú también, crustáceos como el cangrejo rojo, como la jaiba, como también los moluscos, las conchas y todos los alimentos que se derivan del manglar. Según el INOCAR, la temperatura del mar ecuatoriano en superficie registra entre 27 y 29 grados centígrados, 1,5 grados más de lo normal.
La presencia de aves muertas también se observó en las costas de Chile y Perú. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alertó sobre la radiación extrema durante estos días en el país. La institución anunció que las temperaturas más altas oscilarán entre 24 y 31 grados centígrados en las regiones del litoral e interandina, en un rango del 1 al 11. Pichincha está en nivel 11 de radiación, lo que equivale a extremadamente alto. Además, expertos sugieren aplicarse protector solar 15 minutos antes de salir al aire libre y también utilizar ropa liviana. Sobre esto también se recomienda proteger brazos y piernas, y si es que va a estar mucho tiempo bajo el sol, es importante cuidar la cabeza y los ojos, por lo que se aconseja usar sombrero y gafas. En horarios de alta radiación, busque la sombra, especialmente desde las 10 hasta las 16 horas. Es muy importante hidratarse con agua a lo largo de la jornada. El INAME informó que las altas temperaturas se mantendrán del 18 al 23 de junio. Y les queremos contar también que hoy se celebra el Día Internacional del Yoga. Cada vez hay más personas interesadas en esta práctica por sus beneficios para la salud. Alberto Luna informa. Las Naciones Unidas en 2014 proclamaron oficialmente el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, como reconocimiento a su popularidad mundial y sus beneficios para la salud. La meditación es una técnica que permite relajar el cuerpo y enfocar la mente en un pensamiento específico. Es una práctica habitual en el yoga y requiere de un espacio propicio sin contaminación acústica, música relajada y celulares apagados. Además requiere utilizar ropa cómoda y estar sin zapatos. Bajas los niveles de estrés, te relajas bastante. Es como una conexión entre cuerpo y mente. Desde noviembre empecé a hacerlo y la verdad sí me encanta. En un principio teníamos más o menos alrededor de 50 personas, ahora son 200 personas más o menos. En Ecuador se evidencia mayor interés en las mujeres. Es más o menos el 80% son mujeres y el 20% son hombres. O sea, en una clase de 10 hay 2 hombres máximo o a veces no hay. Pero en otros países practican hombres y mujeres por igual. Es un estereotipo, claro que sí, pero el beneficio de la práctica es para todos. Hay diferentes ejercicios de acuerdo a la edad de cada alumno. Tenía muchas dolencias a nivel de la espalda, de la columna, de las rodillas, muchísimo. Ya no tengo eso. Yo hacía muchas terapias y desde que estoy en el yoga yo no he vuelto a hacer terapia. El yoga además ayuda a mejorar la postura y es beneficiosa para la salud mental según los expertos.